querida doctora, médico, neuróloga pediatra, médico adscrito del servicio de la consulta externa de neurología de nuestro hospital. ¿Qué pasan? También profesor titular del internado médico del Hospital Ignacio Zaragoza, profesor titular de pregrado de la UNAM y de la UAM, Xochimilco, cuenta con diplomado en electroencefalografía en el Hospital Infantil de México, diplomado de medicina de sueño de la Universidad Anáhuac. Ah, sí, me contó. Curso básico de certificación general de... Ay, me cansa leer, doctor. Y actualmente es tesorera de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Estoy arriba, me queda ahí el control. Sí, ¿se alcanza a ver aquí? Sí, con este punto, adelante y retrocedo. Muchas gracias, gracias a los organizadores de este evento, pues me siento muy honrada de estar con ustedes. Espero pues no dormirnos un poquito, no tengo conflicto de interés más que todos ustedes por favor aprendan algo nuevo y pues esta plática se las preparé con mucho cariño. Bueno, vamos a hablar de la historia de la epilepsia. La epilepsia, como ustedes saben, pues es una enfermedad antigua y se empieza a describir desde la medicina de la Babilonia en el libro Sakiku, considerado como el libro de todas las enfermedades, y en el Código Hammurabi, pues también se encontraron antecedentes de las crisis epilépticas de los pacientes. Pero, ¿qué sucede? Viendo qué pasaba en Grecia, en China, me encontré que no podían vender esclavos epilépticos. Lo consideraban como un castigo, que el paciente estaba endemoniado, poseído por los dioses, y porque tenían una enfermedad grave debido a una falla de su corazón. Y ya Hipócrates nos dice, recordando nuestras clases de los 4 elementos, entonces decían que la epilepsia estaba dada por la sangre caliente y la flema fría. Y bueno, como dato curioso, encontré que médicos mexicanos hicieron el primer libro y el primer asilo de epilépticos en América Latina. Y entonces, pues por ahí comentan que el primer epileptólogo en América Latina fue Pedro de Horta. Pero bueno, ahora tenemos que hablar ahora de la epileptogénesis, porque pues es el fundamento de lo que de los pacientes tienen crisis epilépticas. ¿Y qué es eso? Pues es un proceso en el cual el cerebro normal tiende a ser epiléptico y esto también tiene que estar dado por factores ambientales. Por ahí de las décadas de los 80 se empezaron a descubrir genes que causaban la epilepsia y a esto nos referimos como pues los mismos genes que alteran o mutaciones genéticas en la expresión de las proteínas y estas alteran la plasticidad sináptica, o sea, la plasticidad de las espinas dendríticas que modifican la biología molecular de una membrana pre o postsináptica. Afecta a los canales iónicos, a las vesículas sinápticas, neurotransmisores, adenosina, dopamina, histamina, y ese es el fundamento de los medicamentos anticrisis. Y también se vio que algunos genes tienden a tener epilepsias fotosensibles. En este caso, pues como podemos ver en el dibujito, tenemos a las epilepsias de ausencias de inicio temprano, a las epilepsias de ausencias de la infancia, las occipitales fotosensibles idiopáticas. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen estas patologías para poderle decir al paciente y alertarles del factor de riesgo que es pues evitar sobre todo los videojuegos, las luces estróbicas. Entonces por eso es importante un buen electroencefalograma. Y con esto quiero mencionarles algunos tips diagnósticos para que ustedes puedan usar en su consultorio. Lo primero es abordar a su paciente por ejes.
Después es que conozcan ustedes las definiciones operacionales. Conocer las características clínicas que definen a cada crisis epiléptica, conocer la clasificación de crisis epiléptica vigente. En Estambul se hizo el consenso en el 2015 y esta de 2017 pues es la última versión que tenemos. Y conocer el electroencefalograma, para qué sirve y cómo interpretarlo. Yo creo que esta diapositiva es muy importante, la más importante, porque un paciente puede tener una crisis epiléptica sin ser epiléptico. Y si tomamos esa definición, podemos tener un síndrome epiléptico porque tenemos crisis epilépticas, y podemos tener un estado epiléptico porque el paciente tiene crisis epilépticas prolongadas. Entonces, la definición actual es que una crisis epiléptica es la presencia transitoria, fíjense, transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva. Y la epilepsia nos define como 2 o más crisis no provocadas, con más de 24 horas de diferencia, y una crisis no provocada o refleja más la posibilidad de crisis futuras. Entonces, vean la diferencia entre provocado y no provocado. Entonces, lo provocado es algo agudo, algo sintomático. La presentación es transitoria y temporal y puede ser reversible. Entonces, si una persona ingirió alcohol en abuso y hay supresión de alcohol y convulsiona, pues él no es epiléptico. Tuvo una crisis que fue provocada, y los epilépticos tienen una crisis no provocada. Tienen factores desencadenantes, pero esa es otra cosa, ¿sale? Pero no provocada. La fiebre es un síntoma no provocado, es un factor precipitante, ¿sí? Y estos niños con crisis febriles, pues no son epilépticos. Pueden desarrollar epilepsia, pero no, por definición, pues no. Y entonces tenemos el riesgo de recurrencia, porque esto nos habla de la definición operacional de epilepsia, donde nos dice que, vean, las ausencias van a tener 100% de recurrencias, los espasmos 100%, mioclonía 100%, tónico-clónicas, y las parciales no encontramos una significancia estadística. Sin embargo, tenemos que hay un riesgo de recurrencia a un seguimiento de 2 años cuando una crisis es idiopática y encontramos que el electro es positivo, tiene anormalidades, y podemos encontrarlo hasta un 24%. Anormal un 48% si encontramos un electroencefalograma, y hay una crisis remota en un 48%, y cuando encontramos un electro anormal, un 65%. Y esta es la clasificación operacional práctica de tipo de crisis. Entonces aquí, lo primero que vamos a ver en este panorama es definir el tipo de crisis convulsivas, y se divide pues en 4 partes: generalizada, generalizada y focal, focal y desconocida. Y aquí también tenemos que considerar si el paciente tiene un síndrome epiléptico. Esto es un conjunto de signos y síntomas donde inicia una edad dependiente, donde inicia una crisis convulsivas en edad dependiente, el paciente tiene retraso, tiene un electroencefalograma muy característico que nos define el síndrome epiléptico, y ahora pues ya también ponemos lo que son las comorbilidades y ponemos las etiologías, y las etiologías las podemos englobar en genéticas, estructurales, inmunológicas, infecciosas o por causa desconocida. Pero no nos quedamos ahí, vamos ahora a clasificar el tipo de crisis. Anteriormente se llamaban crisis convulsivas parciales, ahora ya se llaman crisis focales. Y hay también crisis generalizadas y crisis de inicio desconocido. Ahora ya no decimos, tiene una crisis parcial, compleja o secundariamente generalizada. Esos términos ya no se van a usar. Ahora lo que decimos es que tiene una crisis focal, pero que el paciente tiene una alteración de la conciencia o
y si se generalizó, ahora es tónico-clónica bilateral. Ahora ya es el término correcto. Entonces, aquí les pongo los ejemplos de las crisis epilépticas que existen. Si estamos hablando de una crisis epiléptica focal, podemos dividirla en motor y no motor. El motor pueden ser crisis tónicas, atónicas, mioclónicas, clónicas, espasmo epiléptico, hipermotor. Y cuando no hay actividad motora, es sensitivo, cognitivo, emocional y autonómico. En cuanto a las crisis generalizadas, se dividen también en motor y en ausencias. Cuando tenemos una crisis generalizada, la dividimos en tónico-clónico generalizada, ¿no? Es el término que casi todos escuchamos. El tónico, atónico, mioclónico, mioclónico, atónico, clónico, clónico, tónico, clónico y espasmos epilépticos. Y si son de ausencia, son típicos, atípicos, mioclónicos y mioclónico palpebral. Antes se llamaba pequeño mal y el petit mal, ¿no? Era lo que se llamaba antes. Y ya si hay inicio desconocido, pues también. Y las crisis convulsivas que no se pueden clasificar. Entonces, en base a esto vamos a definir el tipo de crisis epiléptica que va a tener nuestro paciente con epilepsia. No se termina ahí. Ahí les puse más seca para que ustedes se acuerden de la harina de maíz, para que se aprendan el acróstico que agrupa las descripciones más comunes de lo que nos dicen los pacientes. Y eso lo vamos a ver también ahorita en unos videos. Entonces, más seca, M de motor, A de autonómicos, S de sensitivos, E de emocionales, C cognitivos, A automatismos. ¿Y a qué se refiere? Los pacientes nos van a decir que tienen una postura, o sea, los papás, es que hizo una postura rara, postura de espadachín. Hay empuje pélvico, hay hipomotor, hipermotor, disartria y arrestro del habla. En cuanto a las manifestaciones autonómicas, encontramos asistolia, frío, rubicundez, calor, hipoventilación, palidez, piloerección, bradicardia, gastrointestinales, hiperventilación, palpitaciones, náuseas y vómito. Y yo le añado pupilas dilatadas. En cuanto a alteraciones sensitivas, auditivo, ansiedad, miedo, paranoia, enojo, llanto, risa, placer. Y en cuanto a los síntomas cognitivos, acalculia, alteraciones de la alteración, ilusiones, jamás visto, lo ya visto, o sea, el déjà vu, pensamiento forzado y alteraciones de la memoria. Entonces, aquí es importante que dentro de la semiología, el apartado de la guía de práctica clínica nos recomienda preguntarle las 18 preguntas al paciente que qué estaba haciendo durante, antes de la crisis y después de la crisis. Entonces, en el periodo, para ver si el paciente tiene algún dolor de cabeza previo, si tuvo dolor abdominal previo, si vio lucecitas, ¿no? Lo que se llamaba aura, ¿no? Aura epiléptica. Entonces, se les pregunta qué estaba haciendo, dónde estaba, si hubo un traumatismo previo, qué estaba haciendo el paciente, cómo lo encontraron, qué tipo de movimientos tuvo, cuánto duró, si se orinó, si defecó, si hubo dolor abdominal previo o dolor muscular posterior, dolor de cabeza posterior. O sea, todas esas preguntas tenemos que hacerlas dentro de nuestra semiología para poder definir el tipo, si es focal o si es generalizada. Y tenemos las características. Esta es muy importante porque con esto ustedes van a hacer el diagnóstico clínico. Entonces, ¿cómo es una crisis tónico-clónica generalizada? Pues los papás les van a decir, doctora, de repente se desmayó, gritó, se puso rígido, empezó a sacudir y yo pensé que se me moría porque se me puso morado y le empecé a dar RCP, ¿sí o no? Respiración boca a boca, eso es lo que nos dicen. Algunos los ponen de cabeza, otros les dan nalgadas, otros los abrazan. Entonces, realmente yo creo que lo impactante aquí es ver este tipo de convulsiones por primera vez en un niño. Entonces, a veces no los describen bien y nunca toman el tiempo durante la primera crisis, más o menos nos calculan. Ahora, ¿cómo es una crisis de ausencia? Las ausencias es una pérdida transitoria de la conciencia, pero esta es abrupta.
Y es de corta duración, algunos libros nos mencionan que hasta 30 segundos. Y el paciente regresa a la normalidad. Esto es, si estaba comiendo, perdió el conocimiento, perdió abrupto la conciencia, y entonces pudo haber parpadeado segundos y después vuelve a comer. Y es hasta que le hablan los maestros, los papás, y dicen, bueno, ¿qué le pasa? O sea, no es normal lo que está haciendo. Y acuérdense que hay recurrencia al 100%, entonces los pacientes van a tener esto pues muy seguido. Y se pueden exacerbar, ya lo dijimos, con la hiperventilación y el fotoestímulo. Entonces, por eso es bien importante el primer tips que les doy, que indiquen su electroencefalograma en sueño en vigilia, porque hay epilepsias que solamente se ven en vigilia, hay epilepsias que se ven en sueño y vigilia, y hay alteraciones en el electro que se ven tanto despierto como dormido. Entonces, nos vamos a quedar incompletos si ustedes no indican un electroencefalograma en sueño y vigilia. Y pues en los neonatos, pues solamente podemos ahí captar lo que es el sueño, y si bien nos va, a veces captamos vigilia también en el paciente neonato. Las mioclonías son sacudidas musculares breves e involuntarias y que se precipitan con el despertar, o pueden tener las mioclonías dormido. Las clónicas son sacudidas bruscas, rítmicas, casi siempre simétricas, alternan con músculos flexores y extensores, duran segundos, duran minutos. Y las tónicas, que se caracterizan por la rigidez muscular, porque puede afectar un grupo muscular o no necesariamente. Hablando de generalizadas, tenemos las atónicas, donde el paciente pierde de manera brusca el tono muscular, se cae, son de corta duración. El paciente puede tener aquí, porque queda de sorpresa, heridas, nos han llegado pacientes con traumatismos craneoencefálicos, se llegan a abrir la cara, ¿no? Hemos tenido luxaciones de codo, fracturas. Entonces, los espasmos infantiles ocurren principalmente en el primer año de vida y consisten en contracciones de tipo flexor, extensor o músculos de manera súbita, repetitivas, los músculos de la nuca, tronco y extremidades, y suceden al despertar, y estas son unas características del síndrome de West. Y las gelásticas, que son risas involuntarias. Y las reflejas, que son precipitantes por la luz, parpadeante, patrones de pensamiento, música, la lectura, agua caliente, sobresaltos, cuando está comiendo, cuando tiene una precipitación somatosensorial. Entonces, si nosotros nos acordamos de estos principios, de estas definiciones, vamos a poder ver los videos más adelante para que ustedes me definan qué tipo de crisis convulsiva es. Y entonces aplicamos los ejes de diagnóstico. Para que ustedes puedan diagnosticar epilepsia, lo primordial que tenemos que hacer es una buena historia clínica. Tenemos que saber la identificación, porque hay epilepsias que les ocurren más a los niños que a las niñas, y la edad también es importante. Tenemos que conocer si hay antecedentes familiares de pacientes con epilepsia, si el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico, si tuvo crisis febriles de pequeño. Nos interesa su neurodesarrollo y obviamente todo lo perinatal, porque sigue siendo la asfixia perinatal el punto número 1 de epilepsia pues en nuestros medios, a pesar de todo, ¿no? Y entonces, ya que tenemos nuestra exploración general, nos vamos a la semiología de las crisis epilépticas. Y aquí es preguntar qué estaba haciendo, qué ocurrió después, qué ocurrió antes. Ajá. Y hacer también un análisis retrospectivo, porque a veces les preguntamos a los niños, oye, ¿y tú tenías síntomas antes? Sí, hace un año pues ya tenía dolores persistentes de cabeza. Entonces, hacer de manera retrospectiva, pues podemos hacer interrogatorio de lo que los niños nos refieren antes, con antecedentes. Y obviamente una exploración general y una exploración neurológica. El estándar de oro sigue siendo lo clínico, pero también ya el electroencefalograma es nuestro estándar de oro para correlacionar, siempre para correlacionar. Una tomografía y una resonancia nos van a definir la causa. Ya lo vimos, si es inflamatorio, si es estructural, ¿no? Ya lo vimos con las diapositivas pasadas. No nos van a definir si tiene o no epilepsia. O sea, aquí la clínica ante todo, y corroboramos con el electroencefalograma. ¿Por qué es importante el electro? Porque pueden haber
alteraciones en el electro y nos pueden hablar que a lo mejor el paciente tiene mioclonías y a lo mejor el paciente también durante el estudio tuvo alguna tónico-clónica generalizada. Y entonces nos va a ayudar mucho para el tratamiento, saber el pronóstico y la evolución de nuestro paciente. Y otro eje para mí que es importante son las comorbilidades, porque pues a veces nos quedamos que tiene epilepsia, pero tenemos que ver más allá. El paciente puede tener tics motores, hay pacientes con autismo que tienen crisis epilépticas, tienen epilepsia, TDA, depresión, ansiedad. Entonces, todo eso, enuresis, todo esto lo tenemos que también ver porque tenemos que verlo de manera integral y también pasarlo a psicología, a paidopsiquiatría. Entonces, el tratamiento es multinodal, lo vemos todos juntos. Y algo importante es el uso de la farmacovigilancia. Si tú sabes que el paciente va a tener mínimo 5 años de tratamiento o de toda la vida, pues tienes que vigilar su función renal, su función hepática, y tienes que saber que este paciente está en buenas condiciones para que siga tomando el fármaco anticrisis. Y otra de las características que se nos olvida es la calidad de vida. Recuerden que esta enfermedad desde la historia está estigmatizada. Entonces los niños me dicen, es que no me dejan salir a educación física. Es que me prohibieron ir a la excursión porque como yo convulsiono, pues les da miedo a las maestras de llevarme a una excursión. O no puedo ir a una fiesta, o ya los adolescentes ya no quieren tomar el medicamento porque saben que no pueden tomar alcohol. Entonces, la calidad de vida aquí del paciente, aunque ustedes lo vean que van en el kinder, en la primaria, sí les afecta. Pregúntenle. Y ustedes van a ver. Y también puede afectar la calidad de vida de los papás, porque pues hay papás, cuando tienen un hijo de con síndrome de Lennox o West, pues a veces se nos quedan internados un mes, 15 días, en lo que el paciente medio se estabiliza, porque a veces lo egresamos a casa todavía con crisis convulsivas, faltan mucho los papás al trabajo, por lo mismo, y pues son situaciones especiales para cuidar al paciente. Entonces, aquí hay que ver mucho la calidad de vida de la familia y del menor. ¿Y por qué es importante? Porque en pediatría, a diferencia de neurología de adultos, nosotros vemos casi el 80%, pues al inicio pues de todo, desde que nace el paciente. Y nosotros somos la herencia, les vamos heredando a los neurólogos de adultos. Entonces, si nosotros hicimos algo mal, pues vamos a dejar pues un paciente ya crónico que nunca se pudo controlar, y eso pues no es lo adecuado. Entonces, estos son unos ejes que yo les quiero comentar. Ahora, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué estudio le vamos a pedir? Vamos a ver un videoelectroencefalograma, un electroencefalograma convencional digital, un electroencefalograma con mapeo cerebral o sin mapeo, polisomnografía, un electroencefalograma ambulatorio, un electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Qué opinan? ¿Cuál le pedirían a su paciente? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de las características, pero todo esto tiene un común denominador. Tienen el común denominador que se colocan los electrodos en la cabeza de manera ya internacional con el sistema 10-20, donde se localizan y se mide dónde se deben de colocar los electrodos, y esto pues se traduce en la computadora para ver cómo está el canal y el montaje que se va a ver en el electroencefalograma. Y les decía que tiene que estar en sueño y vigilia, y en la vigilia nosotros vamos a inducir, bueno, el que hace el estudio induce lo que es la hiperventilación, que pone a soplar al paciente aproximadamente unos 30 segundos. Podemos pedir que sea una hiperventilación prolongada cuando tú sospeches de ausencia, y el paciente, si tú lo pones a hiperventilar en el consultorio, le puede dar una ausencia. También el fotoestímulo y el cierre y apertura palpebral, porque hay epilepsias que se observan al cerrar los ojos. Entonces, no es común, pero es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Y en el sueño, aquí vemos el inicio del sueño, qué pasa durante el sueño y qué pasa al despertar. Y es importante porque dentro de la
epileptogénesis que les mencionaba, el sueño puede inducir epilepsia y la epilepsia puede alterar el sueño. Entonces es muy importante ver qué está pasando con el paciente. Y a veces se convierte, pues, en un tratamiento un poco más difícil si esto se sucede, porque pues el paciente hemos escuchado mucho en la consulta de que no duerme, y si no duerme convulsiona, o si duerme de más convulsiona. O los pacientes que tienen insomnio. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Bueno, acuérdense, el estándar de oro es un electroencefalograma convencional digital. Por ahí vamos a empezar. ¿Sale? Y ¿quién, suba la mano, quién le pediría con mapeo y sin mapeo? ¿Quién con mapeo? ¿Y quién sin mapeo? Bueno, creo que todos sin mapeo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, miren, el mapeo cerebral se realizó porque encontraron que se puede aplicar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Entonces, hay dos tendencias que se usan en el electroencefalograma para observar si es asincrónico y podemos comparar los hemisferios. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, y entonces comparamos las zonas. La zona rojita es donde está el foco epileptógeno. Ajá. Y va por colores. Estos colores nos indican el ritmo beta, el ritmo alfa, teta, delta que tiene el paciente. Y también es capaz de localizar, ¿no? Y comparar hemisferios. Y pues esto habla pues de la intensidad del color. Y esto es donde a veces la persona inexperta lo puede interpretar. También el mapeo se ha utilizado mucho en investigaciones y hubo un boom que se empezó a investigar en los pacientes con trastorno por déficit de atención. Pero realmente si lo piden con mapeo son de 300 a 500 más del paciente y pues la verdad, con que ustedes sepan interpretar el electro es más que funcional. Entonces no lo hagan gastar mucho, ¿no? ¿Y cuándo vamos a indicar un electro? Bueno, para sustentar el diagnóstico de epilepsia, cuya historia clínica lo sugiere. No es porque, ay, te duele la cabeza y vete a hacer un electroencefalograma. No sucede así. Tienen que hacer una retrospección de síntomas y signos que les dice el paciente. Y pues tú lo vas sospechando por las características que te va diciendo, porque no nada más va a ser del dolor de cabeza. A lo mejor el paciente en la noche tiene mioclonía si está brincando, a lo mejor en la noche tiene neuresis, a lo mejor también va bajando el rendimiento escolar, ¿no? Como lo vamos a ver en los casos clínicos. Nos sirve también para determinar el tipo de crisis epiléptica, si hay una epilepsia pura o un síndrome epiléptico. Recordar que hay patrones electroencefalográficos ya bien definidos, bien estudiados de cada síndrome epiléptico. Recuerden que el síndrome epiléptico se acompaña de crisis convulsivas de difícil control y a veces los pacientes tienen que estar tomando 4 antiepilépticos y obviamente aquí la farmacovigilancia pues la tenemos que seguir al pie de la letra. Vamos a identificar factores precipitantes, esto es, ¿recuerdan el fotoestímulo? ¿Recuerdan los genes que se sospechan, que se ven, que nos dan las epilepsias fotosensibles? Entonces aquí nos sirve para estar alertando al familiar. Hay niños que jugando, gateando, les ponen los muñequitos de lucecitas y de colores y se quedan así convulsionando desde chiquitos. Entonces nos sirve pues también para eso, ¿no? Otro factor precipitante es la hiperventilación, que ya lo habíamos visto en las crisis de ausencia. Y vamos a detectar las características clínicas durante las descargas paroxísticas. También nos sirve para confirmar muerte cerebral. Y actualmente, pues en la cirugía de epilepsia, tenemos la introducción de los electrodos ya directamente en el encéfalo y se ve la actividad cerebral para ver qué es lo que está pasando durante una cirugía de epilepsia.
Entonces es un predictor útil en crisis no provocadas y vamos a encontrar alteraciones paroxísticas. La frecuencia es de 9 a un 80%. Estas alteraciones paroxísticas con una sensibilidad de 61 y especificidad del 71. Por eso es bien importante que nosotros comparemos la clínica con nuestro electro. Recuerden, un electroencefalograma normal, no, al inicio de los síntomas, no nos descarta epilepsia, porque hay un periodo interictal, es el periodo donde puede recurrir después el paciente. Entonces, pues nos vamos a la clínica. Si ya el paciente convulsionó y tiene un electroencefalograma anormal, y hay controversia, porque acuérdense de la definición que dice más de 2 crisis convulsivas. Entonces, búsquele y encuentre. A lo mejor el paciente ya tenía otra crisis y pues, como ya la vio la mamá, ya lo llevó, ¿no? Entonces, aquí es controversia, pero iniciamos el medicamento para evitar las recurrencias, que luego está peor el asunto. A veces no nos funciona un antiepiléptico, porque ya el paciente ya tiene mucho rato con crisis convulsivas y pues pensaron que se le iba a quitar solo, ¿no? ¿Cuándo usamos un videoelectroencefalograma? Bueno, es una monitorización continua donde se pone el paciente con una camarita y se conecta y se ve el electroencefalograma, le pone en su sistema 1020 los electrodos y lo vamos viendo en la computadora. Y entonces, si el paciente tiene movimientos, corroboramos si tiene actividad paroxística. Lo usamos muchísimo, sobre todo cuando hay sospechas para detectar si es crisis convulsiva o no, o si es un síndrome epiléptico. También buscar y detectar las descargas durante las crisis convulsivas. Y también como diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero? Porque pues puede haber crisis, pseudocrisis, entonces los pacientes pueden fingir que tienen un atónico, como les dicen, es que se me puso rígida, los ojos para arriba y empezó a salivar, pues la niña bien lista empieza a ponerse rígida y empieza a sacudirse y a salivar, pero lo que ella no sabe es que los movimientos son simétricos y normalmente no es una mano y un pie, y entonces empieza la niña ¿cómo le hace, señora? No, pues es que sube la mano y sube el otro pie, pues no, ¿verdad? Entonces ahí también hay en fondo pues otras características que tenemos que también buscar comorbilidades, y ya nos ha pasado que luego quieren chantajear para sus 15 años y están haciendo sus cosas. Y hemos tenido pacientes combinados, pacientes que tienen crisis epilépticas y que fingen aparte crisis convulsivas. Y entonces llegan con ataques de ansiedad, y eso lo vemos con mucha frecuencia pues aquí en esta unidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Y se monitoriza 24 horas y es de manera continua. También cuesta un poquito, les cuesta un poquito caro y no en todos los lados hay. Ahora, vamos a hablar del polisomnograma. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Aquí, imagínense, son 27 sensores aproximadamente. Entonces, son cabeza, es ponerle la banda para saber las respiraciones, es ponerle electrodos también en las piernas porque se hace una electromiografía, también es en los ojos, y nos va a servir, el promedio son 8 horas, y nos va a servir para, sobre todo, hacer un diagnóstico también de trastornos del sueño. Entonces, este es el estándar de oro para los trastornos de sueño. Y ojo, porque aquí los pacientes pueden tener también una epilepsia relacionada con el sueño, y aquí es donde dicen, ay, mira, lo voy a mandar a neuro, porque, pues, curiosamente, el paciente tiene un síndrome de apnea central del sueño, pero también tiene convulsiones, entonces ya no los mandan. Y este está indicado para narcolepsia, no está indicada para somnolencia y para el síndrome de piernas inquietas en casos excepcionales, y en las parasomnias en casos inusuales. Entonces, no es un estudio que se va a indicar para el paciente de primera vez con epilepsia. El electroencefalograma de amplitud integrada, se usa mucho en neonato. Se le ponen 3 canales, entonces, ¿se acuerdan que eran muchos electrodos en la cabeza? Aquí nada más son 3,
y se conecta el bebé en la computadora y entonces podemos ver con estos trazos si tiene actividad convulsiva o no tiene actividad convulsiva el paciente. Y esto se puede entrenar a cualquier persona para que lo puedan ver sin que sepa leer un electroencefalograma. Y es muy bueno para detectar actividad paroxística en ese momento, darle tratamiento en ese momento, darle un diagnóstico en ese momento, hacerle un electro para corroborar, establecer la severidad, si es que tiene una encefalopatía en fase aguda, y esto también nos ayuda para el pronóstico, para dar un pronóstico y para que en las fases tempranas les vaya bien al paciente. El problema es el costo y pues no todas las unidades, el aparato pues andaba en unos años en 3 millones, nada más el puro aparato. Entonces, también es importante en terapia intensiva, así como ponemos los electrodos cardíacos, también sería bueno si tienes un paciente con un trauma severo, pues ponerle electrodos también en el cerebro, ¿no? Entonces esto pues no lo vamos a poder, no le vamos a poder decir, tiene crisis convulsivas neonatales, pues hazle una electro de amplitud integrada por el costo, ¿no? Y hacemos un convencional. Ahora, aquí, vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. Bueno, va por edades. No es lo mismo un electroencefalograma de un prematuro a un electroencefalograma de un niño de término. No es un no es igual un niño de 1 año al de 3, al de 6 y al de un adulto. Esto se ve midiendo lo que son nuestras ondas cerebrales, nuestros ritmos clásicos. Entonces tenemos frecuencias. Tenemos frecuencia beta, alfa, teta y delta. Y esto les digo que va por edades y lo vamos midiendo, vamos viendo si en vigilia tiene este patrón y también cómo se comporta durante el sueño. Si en el sueño vemos complejos K, usos de sueño, si vemos ondas agudas del vértex, si vemos ondas lentas. Y estos son características normales y estos son los grafoelementos anormales durante la generalización o el paroxismo que vemos en el estudio. Estas son ondas agudas. Miren, se parecen, pero no, porque tienen una amplitud, tienen un voltaje, ¿no? Tienen un voltaje y aquí polipuntas. Estas son las polipuntas, estas son las puntas y esta es punta onda lenta. Aquí hay una punta y esta es una onda lenta, luego sigue una punta, onda lenta y este es un patrón que encontramos generalmente en las crisis de ausencia. Y otra circunstancia es cuando ustedes lo solicitan en un laboratorio y se los interpretan. Aquí es importante, si ustedes ven que está convulsionando y les interpretan un electroencefalograma normal, preferible que ustedes lo manden con un neurólogo porque ya nos ha pasado a nosotros que lo interpretan de manera incorrecta. Y esto es porque tenemos que tener entrenamiento en todas las edades pediátricas y en adultos. No es lo mismo poner la interpretación de un adulto que de un niño, pero ya existe neurofisiología donde tanto el neurólogo pediatra como el neurólogo de adulto tiene la capacidad para interpretar ambos trazos. Entonces, aquí la clínica ante todo. No puede haber una crisis epiléptica así franca de libro, o que tú la estés viendo, que tú la estés grabando y que te digan que no, que está todo normal y a veces no es interictal, o sea, es ictal el estudio. Entonces, vamos con el primer caso clínico. Les tengo una niña de 8 años de edad, una femenina. Recuerden la ficha de identificación. Esta patología le da más a las niñas. Tiene 8 años de edad. Sana previamente, sin antecedentes de importancia. Inicia padecimiento hace 3 meses al referir la madre, que observa que se queda pasmada, desconectada, al ver televisión con una duración de 30 segundos. Detiene la actividad que estaba realizando y posteriormente vuelve a la normalidad.
La maestra menciona que se distrae en la clase. La paciente reporta que se desconecta al hacer la tarea y en las explicaciones que le da la maestra y por lo tanto ha bajado el rendimiento escolar. ¿Qué tipo de crisis epiléptica es? Ausencias, perfecto. Si nosotros le hacemos el electroencefalograma, que es este de la paciente, entonces ya definimos que son ausencias. Ante la sospecha de convulsiones, indicamos el electroencefalograma en sueño y vigilia, y entonces, ¿qué tipo de grafoelemento es? ¿Qué les dije que era? Punta onda lenta de 3 ciclos por segundo, ¿sale? ¿Cuál medicamento es de primera elección en estos pacientes? Valproato de magnesio, etosuximida en Estados Unidos. Nosotros no tenemos etosuximida, a veces lo tenemos aquí, pero el paciente se le dificulta mucho pues comprarlo, ¿no? Cuando no podemos darle a este paciente fenitoína, no le podemos dar carbamazepina, no le podemos dar, o sea, es valproato de magnesio, ¿sale? La primera elección. A veces nos funciona el fenobarbital, pero pues tiene más efectos adversos, ¿no? Pero ojalá pues que sí le vaya bien con el valproato, porque si no, pues va a estar batallando un poquito. Entonces, tienen que correlacionar su clínica con el electroencefalograma y eso nos permite dar un buen tratamiento. Más específico, tú ya sabes qué tiene y ya sabes que va a mejorar con el valproato de magnesio. Caso número 2. Masculino, de 2 años, 3 meses, inicia padecimiento 3 días previos con rinorrea y alina. Tos seca, malestar general, acude con médico, quien inicia tratamiento con loratadina y paracetamol. Acude reportando otalgia del lado derecho, fiebre de 39 grados, presentando súbitamente convulsión tónico-clónico generalizada, cialorrea, cianosis peribucal de 3 minutos de duración, con periodo posictal de 15 minutos. ¿Qué tipo de crisis convulsiva es? Es una crisis febril. Muy bien. Aquí lo importante es que ustedes tienen que revisar su exploración neurológica. Si yo le pongo que tiene signos meningios, pues no es una crisis febril, ¿verdad? Entonces tienen que puncionar a su paciente. Entonces, ojo con eso, van a correlacionar el tipo de crisis, van a correlacionar la exploración neurológica, van a correlacionar la exploración general. A este niño en el oído derecho tenía una membrana timpánica bombada, ¿vale? Y se fijan que no tengan signos meningios. Entonces, fíjense lo importante que tenemos que correlacionar todo esto. No nada más es de que, convulsionó por fiebre, crisis febril. No, no es así la situación, ¿sale? ¿Y a qué edad ocurren las crisis febriles? ¿3 meses a 5 años, 1 mes a 7, de 6 meses a 6, 18 a 22 meses? De 3 meses a 5 años, ¿sale? Algunos libros nos dicen que hasta 6, pero de 3 meses a 5 años y 7 años ya, si un niño les convulsiona a los 8 años con fiebre, no es una crisis febril hasta demostrar lo contrario. Hay un apartado que se llama crisis febriles plus, donde el paciente todavía que puede convulsionar a los 7, pero tiene historia de crisis febriles desde antes. ¿Qué medicamento antiepiléptico se usa como profiláctico? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál le indicarían? Fenitoína, topiramato, carba, valproato. Pues valproato, ¿sale? No nos va a servir fenitoína ni topiramato. Y ahora sí vamos a ver los videoelectroencefalogramas. No sé si me puedan correr el video. Se movió, pero bueno. Vean la mano y vean los ojos. Bueno, las dos manos. Tiene la posición como de espadachín. ¿Qué sucedía en la mano derecha y en la mano izquierda? ¿Qué sucedía? La mano derecha, ¿qué movimientos son? ¿Son mioclónicos o clónicos? Volvemos a la definición. Sacudidas bruscas, rítmicas.
¿Qué son? ¿Mioclónicos o clónicos? ¿Ven por qué es importante las definiciones? ¿Cómo definíamos una mioclónica? Entonces, mioclonía, clónicas, rítmicas. Ajá. Tienen frecuencia, son rítmicas. Las mioclónicas nada más son breves sacudidas. Entonces, ¿tiene qué tipo de crisis? ¿Mioclónicas o clónicas? A ver, alcen la mano quien diga mioclónica. ¿Quién dice clónicas? Perfecto, ¿sale? Recuerden el apartado porque siempre nos vamos con la idea de que es tónico-clónica generalizada y ahorita acuérdense que pueden tener mioclónica, tónica, mioclónica. Entonces tienen que preguntar bien qué fue primero. Ajá. Porque dice, no, pues es que se empezó a agitar y después se me puso duro y después otra vez a agitar. Entonces tienen que estar bien alertas de lo que les dicen los papás. Vamos con el siguiente video. No se alcanza a ver muy bien, pero no sé si ustedes vieron que se puso flácido el bebé. ¿Cómo se llaman? Atónicas, ¿sale? Es importante que ustedes vean la cara. La cara, ¿por qué es importante la cara? Tenemos una representación de Pinfield. Entonces tenemos ahí ver si es motor o sensitivo. Entonces, la cara, la lengua y las manos es la representación más grande que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, siempre ustedes tienen que ver si el paciente parpadea, si hay cialorrea, si grita, si emite quejidos, si tiene mioclonías en la boca, porque también hemos visto que están con mioclonías, ¿no? Entonces, el siguiente video, entonces esta bebé tiene una crisis atónica. Es una chiquita que llegó con crisis febriles y tuvo una crisis atónica. La siguiente. Ahí está. ¿Qué fue? Esa es una mioclonía, ¿vale? Ya se fijaron, la otra era rítmica, más frecuente, una tras otra, y esta nada más así, solito. Esta es una mioclonía. La que sigue, estas normalmente se dan al despertar cuando el paciente está dormido. Es un caso muy interesante de un paciente. ¿Cómo le ven? Nistagmos. Y tenía arresto del habla. Les preguntabas al niño y no te podía responder, pero estaba consciente de lo que le sucedía. Entonces, pues háganle un electroencefalograma. Son de las cosas que no, que son, que nos llegan, que no son tan frecuentes. La que sigue. Vean los ojos y la cabeza, ¿qué hace? Es una ausencia mioclónica. El paciente se queda con mirada fija, fue súbito, se queda con mirada fija, parpadea y empieza con mioclonía en la cabeza. ¿Vale? Recuerden que en la clasificación vimos que las crisis de ausencia pueden ser típicas, atípicas, pueden ser mioclonías palpebrales. La que sigue. Bueno, aquí el paciente
tiene mirada fija, tiene mirada perdida, la mamá lo tiene que sostener porque ya sabe que se le cae. Este paciente tiene crisis focales. Es un paciente autista que pues ahí en el consultorio pues lo grabé. Entonces yo creo que en mi consulta cuando llegan los pacientes de primera vez, yo creo que en un mes me convulsionan ahí en el consultorio. Un neonato. ¿Cómo ven estas crisis? Obviamente va a desarrollar un síndrome epiléptico. Vean su mirada. ¿Qué tipo de movimientos son? ¿Mm? Son erráticos, ¿no? ¿Qué más? Son movimientos clónicos. Vean el pie que está ya en el lado izquierdo. Tenía como, y el derecho pues no se alcanzaba a ver, pero yo sí también tenía movimientos clónicos en este pie, nada más que por el video pues no se alcanzó a tomar todo, ¿no? La que sigue. Otra focal no se alcanza a ver muy bien, pero véanle los ojos al paciente. Duración de segundos, después se recupera, queda cansado, se duerme un rato. Cuando son largas, de larga duración, 1 minuto, 5 minutos, a veces los pacientes pueden tener pérdida de control de esfínteres, no todos, ¿no? Pero cuando son prolongadas les llega a pasar. La siguiente. ¿Qué movimientos son? Otra vez, movimientos clónicos. Y aquí es de las cuatro extremidades. En pacientes neonatales pueden tener segmentarias o pueden ser de un segmento, pueden ser focales, nada más puede ser una mano y puede ser una crisis. A ellos les da sutiles la mayoría de las veces, lo más frecuente. Mioclónicos, tónicos, pero difícilmente van a observar tónico-clónico generalizados en un neonato. ¿Cuándo nos describen la literatura? Pues cuando hay errores innatos del metabolismo, o sea, esas cosas, ¿no? Pero normalmente no, cuando nos dicen es que tiene una tónico-clónico generalizada, pues quiere decir que no le hicieron una buena semiología y pues no ocurre esto. ¿Por qué? Por el proceso de mielinización, ¿no? La que sigue. Recuerden que les puse dentro de la maseca, lo motor, este es un empuje pélvico. Entonces, la crisis convulsiva se caracterizó porque la niña estaba dormida, se volteó y lo que ustedes ven es empuje pélvico. Anteriormente, pues se escuchaba feo, ¿verdad? Movimientos masturbatorios, entonces, pues mejor se puso movimientos pélvicos. Y entonces aquí se dio la tarea, los papás de grabarlo en la noche. Y es la misma que viene en el otro video. Creo que en el otro se ve un poquito más, si lo puedes pasar. Aquí ya estaba volteado el niño. Obviamente, pues estos videos son los que me regalan los papás. Y con la cámara ya ven que lo tienen que tomar de manera horizontal, ya la manera de editarlo, pues ya se voltea, ¿no? Y ya aquí en lo que es la compu ya se ven perfectamente bien. Nada más es, pues, verlo. La que sigue. Es clásico, estos todo el mundo va a saber cuál es. Está rígido y con movimientos clónicos, ¿cómo se llama? Tónico, clónico, generalizados, ¿no? Es clásico. A veces los pacientes se pueden poner cianóticos, se pueden poner pálidos, se pueden poner fríos, piloerección. Entonces, esos detalles hay que estarlos preguntando.
A veces no lo van a detallar en la primera crisis, como les decía, pero ya después les decimos, miren, para nosotros es importante que nos digan cómo se pone, grábenlo. Y les damos también el video de qué hacer en caso de una convulsión, porque pues también no va a ser padre que pues nada más lo tengas ahí filmando, ¿no? Si el papá con la angustia encima, ¿no? El siguiente. Aquí, hasta el último, vean los ojos. Miren, ese bebé estaba jugando con un carrito. Estaba con su hermanito y estaba jugando con un carrito de luces. Entonces la mamá me dice, no, y aparte, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero tiene la cabeza muy grande. Entonces, los ojos se le hacían para arriba, ¿no? Y acuérdense, miren, ahí había fotoestímulo. Me dice, es que cada vez que le pongo este carrito, le sucede, doctora, y pues grábemelo. Y pues sí, salió con crisis convulsivas. ¿Ya lo vieron? El que sigue. Vean aquí todo una niña sana, todo normal, y lo único que hacía es estirar las piernas y ponerlas hacia arriba. Y había periodos donde el papá decía que se quedaba quieta con mirada fija. Entonces, ¿cómo se llaman esos? Tónicos, ¿verdad? La que sigue. ¿Qué observan? ¿Eh? ¿Qué observan en la lengua? Movimientos linguales. Esas se llaman fasciculaciones y no son crisis convulsivas. Estas fasciculaciones les ocurren a los niños que tienen atrofia muscular espinal, ¿vale? Entonces también es un motivo de consulta cuando vean esto, pues es más grave. También los pacientes pueden tener alteraciones linguales, pero bueno, aquí por el cuadro clínico, por las características del paciente, un niño hipotónico, ¿sale? Y pues que termina con ventilación. La que sigue. Lo ideal es de que tomen el video, pues que se vean las 4 extremidades, porque casi siempre lo toman donde ven los papás, que son las manitas, ¿no? Pero para nosotros es bien importante cara, manos y piernas, todo en general, pero pues a veces no tienes el celular a la mano en la noche, ¿no? Para estar, ya convulsionó, ya capté al niño, ¿no? Y estos videos pues sí nos ayudan muchísimo a nosotros como neuropediatras y también a ustedes como, ese es otro tip que les puedo decir que pidan los videos. La que sigue. Y bueno, para terminar, un consejo, observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar. Santiago Ramón y Cajal. Entonces me refiero a que a veces observamos, pero no nos pueden ser tan sutiles que a veces no podemos pensar que sí sean crisis convulsivas y entonces pues alargamos el tratamiento del paciente y no lo remitimos con el neurólogo o con el pediatra, ¿no? Y a veces lo piensas, pero como no lo observó y como no tienes evidencia y como salió el electro normal, pues dices, no, pues este niño no es epiléptico. Y a los 2 años vuelve con una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, pues, esta es mi aportación del día de hoy. Espero que no los haya cansado y dormido.